Seguimos. Entró justamente una docente y no sé si me quería pedir algo o solicitar que se le grabe, no sé. Bueno, y en esta primera parte que espero que podamos concluir hoy, vamos a ver la parte de neurología. La siguiente clase vamos a introducirnos con algunas patologías generales de lo que es cardiología. Y aquí en neurología, entonces nosotros vamos a tener tres grandes de las tantas que hay. He elegido cefalea, enfermedad cerebrovascular y la enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos nosotros de cefalea, la cefalea es un síntoma, ¿sí? Porque nosotros no lo podemos evidenciar, ¿sí? Es un síntoma muy frecuente, el famoso dolor de cabeza, es un síntoma muy frecuente y de motivo de consulta en todo lo que es el tema de la salud, ¿sí? Entonces, y se ve en todas las edades. Recuerden de que la cefalea no es un síntoma exclusivo de personas grandes. Vale decir que cuando los niños nos refieran de que están sintiendo un dolor de cabeza, ¿sí? Inclusive los pequeñitos, los recién nacidos, los lactantes menores, aunque no lo digan, también sienten, porque es un síntoma común de todas las edades. Ahora, cuando nosotros estamos ante lo que es salud del adulto, tenemos que las causas más frecuentes que vemos justamente son, en primer lugar, la detención, o sea que la famosa cefalea de tensión, y en segundo lugar, la migraña. Ambas son benignas, ¿sí? No implican un riesgo vital, o sea, para la vida, ¿sí? Pero afectan bastante lo que es la calidad de vida, las actividades diarias y también las actividades del sueño, ¿ya? Por lo tanto, hablar de cefalea es pensar, ¿verdad? Hacer un esquema mental, ¿sí? Y pensar en causas primarias y pensar en causas secundarias. Cuando hablamos de causas primarias, ¿sí? Vamos a decir de que en realidad son las más frecuentes, ¿ya? Esa se me vino acá. Bueno, son las más frecuentes. Y las de etiología secundaria son las menos frecuentes. Y veamos cuáles son. Ya dijimos, ¿verdad? La migraña y la cefalea tensional, o al revés, en primer lugar cefalea tensional y migraña, ¿ya? Pero son de causa más frecuentes. Y cuando pensamos en una cefalea de causa secundaria, tendremos que tener, ¿verdad?, en la mente, en el conocimiento de la rotura de aneurisma o bien de tumores malignos, ¿ya? Entonces, fíjense, epidemiológicamente, a lo largo, digamos, de un año, ¿sí? De un año X, 2019, 2020, ¿verdad? A lo largo de un periodo, ¿verdad? De un año o de cualquiera de nuestros años, prácticamente el 75% de los adultos experimenta algún episodio de cefalea. ¿Quién no lo ha experimentado, ya? Pero de este 75% de que hayan experimentado justamente ese episodio de cefalea, solamente un 5% prácticamente acude, digamos, a la consulta, ¿ya? Con respecto a los niños y adolescentes, que ya dijimos de que no es infrecuente, ¿verdad? Alrededor del 90% de los que están en edad escolar alguna vez ha tenido justamente esta cefalea, que puede tener diversas causas, ¿sí? Ahora, eh,
¿En quiénes son más frecuentes, ¿verdad? Justamente esta etiología o esta causa de cefalea? Normalmente vemos en personas que ya tienen algún antecedente familiar que haya tenido o que tiene alguna cefalea de tensión, que son portadores de migraña, tiene un componente heredofamiliar, ¿sí? Entonces esto es desde el punto de vista epidemiológico. Bueno, si miramos aquí en esta presentación, en esta pequeña imagen, ¿sí? Podemos ver algunas de las etiologías muy frecuentes que tenemos que estar atendiendo, ¿verdad? Y las localizaciones respectivas de estas cefaleas. Por lo tanto, para el caso de una sinusitis, ¿verdad?, aguda, obviamente que vamos a pensar en esa cefalea eh, y que siempre va a estar localizada en alguna fosa, en algún seno paranasal, ¿sí? Ya sean las fosas nasales, las fosas etmoidales, ¿verdad?, etcétera. Por lo tanto, ¿verdad?, la sinusitis va a tener, digamos, esta localización, que si le hacemos la maniobra, digamos, de la palpación, justamente estos puntos dolorosos se encuentran en cada una, digamos, de estas fosas supraciliares, ¿verdad? En la fosa aquí también paranasal, ¿verdad? Entonces es característico. Otro tipo de cefalea que vemos mucho también en los hombres, es muy frecuente, es lo que se conoce como la cefalea en racimos. Si bien no está aquí dentro de las más frecuentes, pero también son causantes de cefalea, la cefalea en racimos, o se la denomina también cefalea de Orton, ¿ya? Esta más bien es mucho más característico también de los varones y siempre la localización es periorbicular, ¿ya? La que es la cefalea de tensión, ¿verdad? O sea, cefalea tensional, habitualmente, ¿verdad?, tiene una localización frontoparietal, ¿sí? Entonces, esa es la famosa cefalea por tensión y que tiene una característica así, de ser más bien de carácter sordo, de carácter opresivo, no tan pulsátil como suelen ser en este caso el de la sinusitis y principalmente también el de la migraña, ¿verdad? Tienen características semiológicas específicas. En el caso de la migraña, ¿verdad?, o de la famosa jaqueca o hemicránea, que son todos sinónimos, ¿verdad?, habitualmente es, como su nombre lo dice, es una mitad del cráneo, es o a la derecha o a la izquierda y toma más o menos todas estas, digamos, características, ¿verdad? Entonces es un poquito para visualizar un poquitito dónde se localizan, ¿verdad?, estos dolores o estas cefaleas, estos dolores de cabeza. Bueno, si hacemos otro abordaje, ¿verdad?, en cuanto a la etiología de las cefaleas, podemos decir que vamos a tener cefaleas agudas, ¿verdad?, y vamos a tener también cefaleas de carácter crónica. Las que son crónicas, en realidad, habitualmente son la sinusitis, las cefaleas en racimos, por tensión y la migraña. Si vamos a clasificarlas por la duración, estas son consideradas cefaleas crónicas, ¿ya? Sin embargo, en el caso, digamos, de las agudas como tal, fíjense, ¿verdad?, es un dolor no antes experimentado, es brusco, ¿sí?, de instalación, valga la redundancia, aguda, ¿verdad? Y pueden estar relacionadas con algún proceso infeccioso, seguro eso, ¿sí?, que aparece como un síntoma general, ¿sí? Eh, También se presenta como un síntoma de algún trastorno metabólico, llámese una cetoacidosis diabética, una hiperglicemia, ¿verdad?, etcétera, por alteraciones de estructuras craneofaciales, vale decir, un accidente, ¿sí?,
obviamente que va a generar una cefalea agudísima, ¿sí? Y los propios traumatismos, ¿ya? Algún traumatismo que no sea craneofacial y que sea en algún otro punto, digamos, de nuestro sistema, de nuestros órganos, igualmente existe, ¿verdad?, un dolor reflejo y obviamente esto produce también, activa el mecanismo del dolor, en este caso reflejo, ¿ya? Bueno, eh, entonces, en cuanto a las crónicas, ¿ya? Hablamos aquí de las agudas como tal, y hablemos aquí entonces de las crónicas, que ya les adelanté recién, ¿verdad? Que estas son más bien de carácter crónico, ¿verdad? En la figura, ¿sí? Entre las de carácter crónicas, ¿sí? Entonces, las más frecuentes ya dijimos, cefalea por tensión y la migraña, y las menos frecuentes, las cefaleas en acúmulos, que sería esta, en racimos o acúmulos, que también es sinónimo, o de Orton, ¿sí? Y la cefalea en brotes o en racimos, que son parecidos con alguna pequeña, digamos, distinción. Bien. Ahora, hablemos un poquitito acerca, digamos, de la migraña, ¿sí? En realidad, atendiendo a que tiene, digamos, una importante agregación familiar, mm, la migraña como tal, en realidad, es la primera causa común de todas las cefaleas, mucho más inclusive que las de tipo tensional, ¿verdad? Creo que aquí hice una pequeña confusión al ir explicando, ¿sí? En realidad, la migraña está aquí en primer lugar y bueno, por eso le puse en la clasificación así, y la tensional en realidad va en segundo lugar. Entonces, eh, pero ¿por qué dice de tipo tensional? Bueno, y es de tipo tensional porque también tiene un componente vasoactivo, ¿sí? Como mecanismo fisiopatológico, ¿verdad? Eh, ya habíamos dicho que también tiene una importante agregación familiar, se inicia a la edad escolar. Que no les quepa la duda de que un niño de 7, 8 años aproximadamente ya podemos tener diagnóstico, digamos, de migraña, ¿sí? Y en ocasiones lo que le distingue bastante a la migraña es justamente la, la en gran porcentaje de los pacientes nos refieren que se acompaña justamente de auras, ¿sí? ¿Qué son los las auras? ¿Sí? Son síntomas neurológicos asociados que normalmente el paciente o la paciente, porque en realidad la migraña por frecuencia tiene una relación mayor varón-mujer, ¿sí? Entonces las mujeres prácticamente ya sienten de que van a tener un episodio justamente de migraña o jaqueca. ¿Por qué? Porque reconoce por estos síntomas previos, ¿ya? Pero en este caso síntomas neurológicos asociados, ¿verdad? Y aquí le tenemos, en este caso, la parestesia, ¿sí? Que es una falta, digamos, de sensibilidad localizada en alguna parte del cuerpo, debilidad como tal. Hay veces que se manifiesta con afasia, o sea que algún trastorno para poder entonar las palabras, ¿verdad? Entre otros que ya son menos frecuentes, ¿ya? Solo por citarle algunos. Professora, Sí, fala. essa parestésia, ela pode ser quando as pessoas têm um AVC isquêmico, por exemplo, também pode ter, né? Pueden tener, no, no Pode es, ser unilateral ou bilateral, né? sí, no es exclusivo de la migraña, ¿ok? Estas auras como tal o estas manifestaciones no son exclusivas de la migraña, ¿ok? Asimismo, fíjense que aquí en este caso
para el tema, digamos, de estas auras. Normalmente, como dijimos que la relación varón-mujer es mayor, entonces todos estos síntomas, estas auras, al igual que una tensión premenstrual, ¿sí? La famosa TPM, tensión premenstrual, las mujeres también lo tienen precisamente antes de menstruar, ¿verdad? Entonces, realmente es una patología bastante incómoda para quien la padece, ¿sí? Ok. Fíjense que, ¿verdad?, que tiene en realidad una alta prevalencia, ¿sí? Prácticamente, como ya dijimos, ¿verdad?, mayor en mujeres, un 18% a 6 de varones, ¿verdad? Sería como si hacemos 6 por 3, una relación 3-1 en realidad, ¿verdad? Y fíjense que son edades muy tempranas, 25 a 55 años, vale decir, ¿verdad? Coincide perfectamente, ¿verdad?, con el tiempo de edad fértil, con el tiempo productivo de edad fértil, coincide con el tiempo productivo, digamos, de la capacidad laboral. Por lo tanto, es una enfermedad morbilizante y, a ver, ¿cómo les voy a decir? Eh, Hace con que las personas tengan muchos ausentismos laborales y una calidad de vida que realmente se ve bastante afectada, ¿sí? Entonces, mucho cuidado a la hora de llegar a estos diagnósticos, a la hora de tratar justamente el aspecto psicológico que implica ser portador, digamos, de esta patología. Y una importante también, ¿cómo les voy a decir? Una agregación familiar, vale decir, no solamente sufre la paciente, sufre todo su entorno familiar, ya sea el esposo, el hermano, la hermana, etcétera, o si tiene hijos. Por lo tanto, es desgastante padecer migraña, ¿sí? Bueno, entre los adultos, como les decíamos hace rato, ¿verdad? Gran parte de estos adultos, un 20%, que es bastante, 20 personas de cada 100, ¿verdad?, que ya hayan iniciado sus síntomas en la infancia. Normalmente acostumbramos a minimizar mucho nosotros los síntomas que presentan nuestros niños, ¿verdad? Y con todo esto que estamos viendo, que insisto, eh, nuestro curso es de preformación. No tenemos nosotras la gran gama de profundizar en todas las patologías y todos los enfoques que uno pueda ver, porque eso se espera que se haga justamente en el posgrado. Es una especialidad muy, muy completa, muy amplia, por lo tanto, manejar esta gran gama, digamos, de patologías nos da esta posibilidad de tener bajo conocimiento y manejo de más del 80% de las patologías, ¿verdad?, a las que todo ser humano padece, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir, nuestros niños, cuando señalan de que tienen una cefalea, ¿verdad?, un dolor de cabeza, etcétera, tómenlo con la seriedad correspondiente, descartemos todas las causas de base orgánicas que puedan, digamos, significar este síntoma para poder llegar a la conclusión de que sí se trata de una migraña. Professora, Fala. por que a prevalência é maior em mulheres do que homens? Sí, porque tiene Hormonal? justamente, tiene que ver con la cuestión hormonal, es hormonodependiente, ¿verdad? Principalmente con el tema de los estrógenos, ¿verdad? Sim. Entonces, de ahí es que justamente es esta relación, esta prevalencia, ¿verdad? Y fíjense, ¿verdad? Nosotros decíamos aquí que este pico máximo va de 55 a 55, por lo tanto, ¿verdad?, en una forma, digamos, de alivio o de decirle, mire señora, sus síntomas van a empezar
¿verdad?, a minimizarse o van a empezar a mejorar cuando usted deje de menstruar, ¿verdad? Pero en realidad son muchos años durante la vida, ¿verdad?, fértil. Entonces, tiene una importante, la fisiopatología tiene una importante agregación justamente hormonal, hormonodependiente. Por eso la prevalencia. Bien, cuando vayamos nosotros a establecer los criterios diagnósticos, ¿sí?, y decir, sí, esta es una migraña, vamos a tener en cuenta justamente estos criterios de la Sociedad Internacional de Cefaleas, ¿sí? Y vamos a contabilizar o vamos a llevar estos puntos. En primer lugar, que por lo menos tengamos 5 episodios que cumplan 5 episodios, ¿verdad?, en un tiempo, ¿verdad?, prácticamente de un año, ¿sí? 5 episodios que cumplan con estos criterios B y en este caso los criterios D, ¿sí? Estos episodios, ¿cuáles son? ¿Verdad? Que haya una cefalea que dure por lo menos entre 4 a 72 horas, ¿verdad?, que es lo que se consideran como picos máximos, ¿ya? También podemos también tener en este caso cefaleas que tienen al menos 2 de las siguientes características, ¿verdad? Siempre una localización unilateral, ¿verdad?, una intensidad de moderada a grave, ¿verdad?, y como ya dijimos nosotros hace rato, ¿verdad?, que se agrave con la actividad física. Normalmente una persona que tiene, para la migraña prácticamente se tiene que aislar, tiene que, ¿verdad?, estar en un cuarto oscuro, libre, justamente aquí como está acá abajo este criterio, ¿verdad?, de ruidos, de luz, ¿verdad?, porque hay mucha fotofobia y fonofobia, ¿verdad? Bien, por lo tanto, no es la palabra desgastante lo que quiero decir, pero sí es discapacitante en el sentido de interferir con las actividades propias, ¿verdad?, de la vida diaria y las actividades normales físicas, como un simple agacharse o un simple, qué sé yo, atarse una zapatilla, un champión, etcétera, ¿verdad? Bueno, y durante la cefalea también tiene que estar presente este criterio, ¿verdad? Náuseas o vómitos o uno de los dos, y fotofobia y fonofobia que ya dijimos. Normalmente estos vómitos son prácticamente en proyectil, ¿sí? No tiene relación con los alimentos, ¿ya? Por lo tanto, prácticamente lo que expulsan son jugos gástricos, ¿ya? Entonces, estos son los criterios que vamos a, digamos, a tener en cuenta. Bueno, y justamente, ¿verdad?, habíamos dicho cuáles son estos desencadenantes. Ciertos alimentos, como por ejemplo los chocolates, que es el que estoy recordando ahora, ciertos alimentos ricos en azúcares, ricos también en condimentos fuertes, como por ejemplo picantes, salsas, etcétera, suelen ser alimentos desencadenantes. El alcohol en general, ¿sí?, que se altere digamos, el ritmo de sueño, ¿verdad? Vale decir, una persona que de repente tiene una actividad laboral preferentemente nocturna y luego no puede conciliar el sueño en el día, entonces estos cambios en el hábito, digamos, en el ciclo, digamos, del sueño, en el ciclo circadiano del sueño, también hace con que sea su desencadenante. La falta de descanso, ¿sí?, la fatiga, algún acontecimiento que genere estrés, vale decir, una preocupación, un cuadro infeccioso grave, un accidente, la muerte o algún episodio, digamos,
que signifique algo anormal o que sea paranormativo, como vimos al inicio. Entonces, todos estos episodios que generen esa tensión, ese estrés, también son desencadenantes, ¿verdad? Y fíjense, ¿verdad? Que como dijimos, ¿verdad? Cuando empiezan a descender los niveles séricos justamente de los estrógenos, entonces, cuando tenemos estos picos ovulatorios entre FSH, LH, etcétera, hay estos cambios en los patrones de las hormonas sexuales femeninas y estos actúan como tales, ¿ya? Bien. Otro elemento también importante que está bastante asociado a estos episodios de la migraña, ¿verdad? Es que vemos también bastante en personas obesas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente el tejido adiposo es el sustrato principal para la producción, para los anillos de los estrógenos, ¿verdad? Por lo tanto, también es en cuanto a frecuencia, no lo puse ahí en la diapositiva, pero en frecuencia también vemos bastante en personas obesas. Eso no significa que las personas con bajo peso no lo puedan tener, hablamos de frecuencias, ¿ya? En líneas generales, ¿verdad? No voy a entrar muy minuciosamente con respecto al tratamiento porque la idea es dar nada más un pantallazo. No, lo bueno sería que pudiésemos nosotros tener un seguimiento y hacer, por ejemplo, patología médica o clínica médica 1 y 2 como para ahondar más en más detalles, inclusive traer un poquito más de fisiopatología. Pero ahí yo estaría entrando ya en otras asignaturas que justamente la idea es ir complementando lo que estamos viendo un poquitito acá en medicina familiar. Pero eso nomás quiero que me entiendan, si a veces yo no entro en más detalle es porque desde el punto de vista de la cátedra y de lo que es lo pedagógico, yo les tengo que dar como una noción, un pantallazo de lo que, entre comillas, se supone que, como es una especialidad, nosotros ya la habíamos visto durante nuestra formación de pregrado y en el posgrado, uno lo único que hace es volver a revisar, ¿verdad?, los tratamientos, volvemos a revisar, digamos, los últimos, qué sé yo, últimos ensayos, últimos descubrimientos, cuál es la mejor medicación o cuáles serían los mejores protocolos, porque eso sí ya implicaría nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, eso nomás, si no, vuelvo a ser reiterativa, hay veces que yo no hablo demasiado de tratamiento ni métodos de estudio, sino que es como una revisión, digamos, de las patologías, del enfoque de lo que hacemos en el día a día como médicos de familia. Bueno, en cuanto al tratamiento, en general, ¿sí? Se utilizan los triptanos y bueno, depende mucho también del momento de la intensidad, ¿verdad? Depende mucho de la cantidad de episodios que se tiene en un año, ¿verdad? Habitualmente, si estuvieran ustedes en la urgencia, pueden emplear oxígeno entre el 75 y el 100% como un monotratamiento de entrada, ¿verdad? Y ya luego para casos, ese sería como un tratamiento abortivo. ¿Por qué? Porque eh, hay veces que ningún medicamento por vía endovenosa, una vez que se instaló, una vez que hubo, digamos, el estallido por retroalimentación, porque aquí es una retroalimentación positiva, ¿verdad? Eh, Aparece el desencadenante hasta que no termine con el dolor, náuseas, vómito, etcétera, el dolor no cede, ¿verdad? Entonces, esta es una de las alternativas que se pueden emplear justamente en la urgencia, ¿verdad? Bueno, pero para tratamientos preventivos tenemos digamos, una gran variedad de medicaciones. Depende mucho de la habilidad del médico tratante, ¿verdad?, y de la experiencia que tenga. Y podemos utilizar beta bloqueantes, amitriptilina, algún anticonvulsivante, ¿verdad?, entre otros, ¿verdad?
Ahora, como un tratamiento abortivo por vía oral, este sería uno abortivo pero en la urgencia. El abortivo, o sea que es para descartar el dolor, siempre y cuando la intensidad en realidad no esté en su punto álgido, sino que esté dentro de las primeras 4 a 8 horas con la presencia de las auras, en que la persona ya se conoce y sabe que va a desencadenar su dolor. Ahí estaríamos aplicando el tratamiento abortivo y pueden utilizar esta gama de medicamentos que les puse aquí en la pantalla, ¿verdad? Ahora, muchos pacientes, ¿verdad? Mejoran bastante y no llegan a cuadros severos, ¿verdad? Cuando se les hace un enfoque profiláctico, ¿verdad? Este enfoque profiláctico entre los beta bloqueantes que les puse aquí, el que más costo-beneficio tiene es el propanolol, justamente a una dosis aproximada de 20 miligramos cada 12 horas por vía oral. Y se puede llegar inclusive hasta una dosis máxima de 240 miligramos día. Claro que para utilizar este medicamento, este beta bloqueante, tendremos que analizar otras situaciones, ¿verdad? Que no sea muy hipotenso, o sea que ver los efectos adversos que pueda significar el uso preventivo a largo plazo de estos medicamentos. También se puede utilizar la amitriptilina, ¿verdad? El ácido valproico, etc. Como les dije, ¿verdad? Estos medicamentos van a depender muchísimo de la habilidad que tengamos para manejar el paciente, de que le conozcamos, de que tengamos un buen historial clínico de nuestro paciente como para poder, ¿verdad? Llegar y hacer ese buen seguimiento. Recuerden que una vez que uno indica una medicación, uno tiene que ser lo suficientemente responsable como para, ¿verdad?, estar pendientes del resultado de la evolución del paciente, porque esa es la diferencia entre lo que es el médico de familia y tal vez otro médico de emergencia u otro médico especialista en otra área. Normalmente le ve 1 o 2 veces en su vida. El médico de familia no, el médico de familia le ve, ¿verdad?, un buen tiempo, 2, 3 años, 4, 5 años, dependiendo, ¿verdad?, de la estancia de ese médico en esa zona o en ese servicio en particular. Por lo tanto, es una responsabilidad muy grande hacer este seguimiento. Bueno, algunas de las medidas no farmacológicas que pudieran emplearse, ¿verdad?, en estas condiciones podrían ser, ¿verdad?, que se reduzca la actividad física, el reposo, que normalmente estas personas prácticamente se encierran, ¿verdad?, durante 2 a 3 días, ¿verdad? Tratar de implementar alguna terapia de relajación, ¿verdad?, algún tipo de terapia conductista. Por lo tanto, como ustedes ven aquí, idealmente tratar una persona con migraña, portadora de migraña, se requiere primero de una empatía y segundo, de ser posible que el seguimiento sea multidisciplinario, ¿verdad?, principalmente por el desgaste que este implica, ¿verdad?, y la reducción que tienen las familias en su calidad de vida. Y probablemente incorporar, ¿verdad?, el trabajo de un buen psicólogo, ¿ya? Bueno, ahora, esto un poquito entonces en líneas generales en lo que es, en lo que es la migraña, ¿sí? Todos estos ítems tenemos en nuestro libro de medicina familiar, ¿sí? Pueden remitirse ahí al capítulo correspondiente de salud del adulto, ¿verdad?, y van a ir encontrando todos estos apuntes y más cosas, ¿sí? Ahora, hablar de cefalea tensional, ¿verdad?, también es una cefalea muy frecuente,
¿sí? Tanto la migraña como la cefalea tensional, en primer lugar migraña y en segundo lugar la tensional, de igual modo son dos de las más importantes, ¿sí? Crónicas y desgastantes también, ¿verdad? Pero como son benignas, no implica, no implica un riesgo para la salud, para la vida, sí un deterioro en la calidad de vida, ¿verdad? Pero bien, también al igual que la migraña puede empezar a cualquier edad, en este caso no tenemos, digamos, prevalencia según sexo. En ambos, tanto en varón como en mujeres, podemos tener una distribución casi igual, ¿verdad? Aquí fíjense que el dolor es más bien opresivo, ¿ya? En en la migraña es más pulsátil, ¿sí? En este caso ya es bilateral y como en una especie así de banda. Banda se le dice como una especie así de turbante. Eso es lo que es una banda, que es la imagen que habíamos mostrado aquí justamente, como en banda o como en una especie así de un turbante, ¿sí? Bien. Eh, eh, ahora, esta cefalea, fíjense, puede ser episódica, o sea, como tener así un comportamiento eh, unos 14 días. Es como decir, tiene un comportamiento agudo, ¿verdad? Y la crónica, obviamente, que tiene que estar presente por más de 15 días, ¿ya? Pero en líneas generales se la conoce o se la clasifica como una cefalea, pero de carácter crónico, ¿ya? También tiene criterios, ¿sí? Por la misma Sociedad Internacional de Cefaleas, de sus siglas, el SIC, les puse aquí de nuevo, ¿ya? Bueno, aquí tenemos que tener por lo menos 10 episodios previos, ¿sí? Y que puedan cumplir también con los criterios B hasta la D, ¿sí? Entonces, durar entre 30 minutos y 7 días, o sea que en realidad dura más, ¿sí? Alguna característica de estos dolores, ¿verdad? Gravativo u opresivo, ¿verdad? Como yo les dije hace rato, distinto a lo que es la migraña, porque esa sí es de carácter pulsátil, ¿verdad? Tiene que ver justamente, está bastante asociada a las arteritis, ¿verdad? La temporal. Entonces, no siguen, digamos, el ritmo en este caso de la frecuencia cardíaca y por lo tanto, ¿verdad? De las pulsaciones propias de las arterias. Entonces, esta es no pulsátil, ¿ya? Una intensidad leve a moderada. Dijimos que la migraña es de moderada a grave o a muy intensa. La localización ya tiende a ser bilateral. Dijimos ya frontoparietal. Otra forma de describir también es holocraneana. Y esta no se agrava con la actividad física, se mantiene en iguales condiciones, ¿ya? Y en ella no podemos tener náuseas ni vómitos, al igual que nada de fotofobia ni fonofobia. Entonces, con estos criterios, ¿verdad?, llegamos nosotros al diagnóstico de la cefalea tensional, ¿ya? Con respecto a las posibles causas en la tensional, bueno, en la tensional están asociados algunas de naturaleza de tipo estrés, ¿sí? Otras también asociaciones que ya no les puse ahí de etiología y asociaciones, es la, la aterosclerosis propia, ¿verdad?, que sufren las arterias, ¿verdad?, del cerebro, del encéfalo. Eh, Recuerden que la arteriosclerosis no es única o no es exclusiva de los vasos coronarios, ¿sí?
es propia, digamos, de todo nuestro sistema arterial y en cualquier parte del cuerpo. Entonces, también estamos sujetos a la arteriosclerosis cerebral. En cuanto a tratamiento en general, ¿sí? El farmacológico podemos aplicarlo igual que la migraña con respecto al tratamiento abortivo, ¿verdad? Para las urgencias, normalmente con medicaciones endovenosas, no requiere de oxígeno, ¿verdad? Por lo que ya expusimos, ¿verdad? Y el farmacológico sería prácticamente similar, ¿verdad? Terapias de relajación, estiramiento de columna, eso significa elongación, ejercicios físicos habituales, o sea que implementar hábitos, digamos, saludables de ejercicios aeróbicos, masajes, ¿verdad? Tendrían un efecto, en este caso, kinesioterápico, más que nada, ¿verdad? Local. Bueno, ahora, cuando nosotros estamos ante una cefalea, ¿sí? De hecho que es, ya dijimos, muy prevalente, es muy frecuente, tanto ambas formas, ¿verdad? La migraña o la cefalea tensional, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay veces que esos dolores, en el caso de los agudos, sin que medie o sin que haya de por medio un traumatismo cráneoencefálico, conlleva también una gran preocupación de no saber qué es lo que pueda estar, qué es lo que puede haber detrás de esa cefalea, ¿ya? Entonces, tendríamos que preguntarnos qué exámenes complementarios podríamos estar solicitando, ¿verdad? Y bueno, en el caso de ser una cefalea aguda, ¿verdad? Con una alta sospecha de algún tipo de infección, digamos, neurológica, tipo meningitis, tipo una meningitis bacteriana, una meningitis por tuberculosis, una meningitis viral, etcétera, procederíamos a una punción lumbar y al estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? En el caso de que se sospeche de que sea una cefalea de una instalación, ¿verdad? Digamos, progresiva, gravativa, con intensidades no antes experimentadas, ¿verdad? Podemos hasta desconfiar de un proceso expansivo, ¿verdad? Intracerebral. Entonces, obviamente vamos a solicitar una tomografía computarizada, ¿verdad? Para descartar alguna neoplasia o, ¿verdad? Un cuadro agudo, como por ejemplo alguna rotura de aneurisma, por darles una idea, ¿verdad? La radiografía de senos paranasales, bueno, en el caso de que sospechemos justamente una sinusitis, ¿verdad? Vamos a tener los antecedentes alérgicos, cuadros a repetición, ¿verdad? Los dolores propios, digamos, a la percusión en las fosas supraciliares, en los puntos paranasales, etcétera. Y con eso simplemente lo que vamos a hacer es comprobar la radioopacidad justamente de estos senos, con lo que vamos a llegar al diagnóstico y a su tratamiento oportuno de la sinusitis. Bueno, para casos así un poco más severos, como para casos más realmente estruendosos o bien agudos, ¿verdad? Como sospechar de alguna malformación vascular y una, ¿verdad?, consecuente rotura, digamos, vascular, como por ejemplo un aneurisma, estaríamos solicitando una resonancia magnética, ¿ya? Al igual que si también tenemos algún traumatismo importante, entonces estaríamos solicitando estos estudios mucho más específicos, ¿ya? Obviamente que estos estudios ya nosotros nos estamos ubicando desde la óptica hospitalaria, ¿sí?
porque por más de que tengamos esta sospecha en una situación en la clínica ambulatoria, ¿verdad? Ya tendríamos que pasar a estos niveles, pero para un manejo ya hospitalario y probable internación o probable cirugía, ¿verdad? Pero siempre requiere, digamos, de la sospecha diagnóstica, siempre requiere llegar a solicitar toda esta gama de estudios auxiliares, requiere conocer previamente la patología, de cómo se presenta, ¿verdad? Porque recuerden bien que los estudios auxiliares del diagnóstico no me hacen el diagnóstico, su nombre lo dice todo, es un auxiliar de mi sospecha diagnóstica, vale decir que es el conocimiento que yo tenga, la práctica, la experiencia, ¿verdad? El haber visto pacientes, el haber atendido, el haber tenido casos, etcétera, es lo que a mí me va a ir dando esta herramienta del entrenamiento, ¿verdad? Para saber manejar, cómo encaminar los conocimientos previos que uno va adquiriendo, ¿ya? Bueno, y cuando yo les decía, ¿verdad? Justamente nos pone muchas veces en jaque, solemos decir en castellano, cuando se presenta una cefalea que aparentemente tiene una gravedad única. ¿Por qué? Porque no nos queda de otra más que confiar en lo que tu paciente te está diciendo, ¿verdad? En darle fe a que la intensidad del dolor o de la molestia es tan grave o menos grave como dice ser, y que eso pudiera estar reflejando una emergencia para la vida de la persona en este caso, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacer esta semiología justamente de la cefalea, ¿verdad? Y esta semiología de la cefalea, ¿verdad?, me va a hacer justamente ubicar si estoy ante una cefalea urgente o no urgente, ¿verdad? Y ahí vamos a pensar en el tipo de cefalea, ¿verdad? Si es pulsátil, si es opresiva, si es gravativa, etcétera. El inicio, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Hace cuántos días? Si fue brusco o si fue insidioso. Insidioso significa que es un dolorcito lento, medio sordo, que está ahí, molesta, pero, pero no es así tan intenso. Ese sería el inicio, ¿verdad? La localización del dolor, obviamente que es muy importante. La duración, ¿verdad? Agudo, crónico, etcétera. La frecuencia, cuántas veces aparece, ¿sí? Inclusive en cuanto a la intensidad, leve, moderado o grave, esta intensidad con una escala de Likert de 1 al 10 le podemos hacer con que la persona dé su opinión de, ¿verdad?, qué tan intenso es ese dolor, ¿verdad? Lo mismo con respecto a la cualidad, ¿verdad? Sordo, eh, este, sordo puede ser un dolor insidioso, etcétera. Y algo muy importante, ¿verdad?, ¿cuáles son estos síntomas asociados, ¿verdad? Fotofobia, fonofobia, náuseas, vómitos, mareos, etcétera. O sea, ¿qué otros síntomas asociados, ¿verdad?, tienen relación, digamos, con esta cefalea? Digamos, incluso puede haber, ya dijimos, una afasia, no puede hablar, una parestesia. En fin, estos serían todo lo que son los síntomas asociados al síntoma principal, que en este caso es la cefalea, o como un síntoma acompañante. Entonces, sabiendo describir, digamos, esta caracterización, digamos, semiológica de la cefalea, es lo que a mí me va a dar la noción de si es un cuadro leve, moderado, grave, si es agudo o crónico, ¿verdad? Y qué conductas voy a tomar para tratar de resolver ese problema, ¿verdad?, sintomatológico,
y si existe posibilidad de asociar con una patología orgánica de base, ¿ya? Hacia eso vamos. Y justamente, ¿verdad?, para alejar o para acercarnos más a nuestro manejo del paciente con respecto a estos síntomas, ¿verdad?, es que vamos a tener en cuenta estos signos de alarma o de alerta, ¿ya? Uno, que tengamos un empeoramiento progresivo de esta cefalea. Ayer dolió un poquito, hoy duele más, y así sucesivamente, ¿sí? Que no sea constante en cuanto, ¿verdad?, a la intensidad del dolor, cada vez es más que ayer, por decir. Que haya, ¿verdad?, otro síntoma acompañante muy importante, como la somnolencia, ¿sí?, la confusión o embotamiento, pérdida de la memoria, ¿sí? Quiere decir que están habiendo una afectación más adicional, ¿verdad? Algo más está pasando estructuralmente o metabólicamente, ¿verdad?, a esta cefalea. Que aparezca debilidad, ¿sí?, torpeza en cuanto a los movimientos, pérdida del equilibrio, ¿ya?, que aparezca algún signo meningio, ¿verdad?, por ejemplo, una rigidez de nuca, un signo de Kerning y Brudzinski, ¿verdad?, que me puede estar hablando de una meningitis, de un tétano, etc. Hay que evaluar si hay o no signos vitales anormales, algún foco neurológico, ¿verdad?, como por ejemplo alguna disartria, algún temblor, ¿sí?, algún tic, etcétera, cualquier signo de foco neurológico, ¿ya? Que a la compresión de las arterias temporales estas se encuentren dolorosas. Todas estas son señales de alarma, justamente de cefalea, que me pueden estar hablando, ¿verdad?, de una instalación brusca por un lado, de un cuadro de una meningitis, que puede ser, ¿verdad?, algo, ¿verdad?, grave. Me puede estar hablando de una instalación aguda en el caso de un traumatismo cráneoencefálico, ¿verdad?, una rotura de aneurisma. Todas estas son señales de alarma, ¿verdad?, que vamos a tener en cuenta. En el caso del empeoramiento gradativo, ¿verdad?, o progresivo de la cefalea, probablemente me esté queriendo decir de que sea, ¿verdad?, un efecto de masa, ¿verdad?, cráneoencefálico, ¿verdad?, algún tumor, etc. Entonces, estas son señales que el cuerpo se encarga de darnos y que nosotros tenemos que tener esa capacidad de interpretarlas a la hora de hacer frente, digamos, a la persona con estos problemas que está consultando con nosotros, ¿ya? Bueno, entonces, esto es un poquitito en líneas generales de lo que es, de lo que son las cefaleas como tal, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito también acerca del ACV o del accidente cerebrovascular. Bueno, el ACV o stroke se lo conoce también como stroke, se lo conoce también como AIT, etc. Hablar de accidente o ataque cerebrovascular, ¿sí?, es una causa en realidad muy frecuente también de muerte en la mayor parte del mundo. Fíjense, tercera causa, pero primera en discapacidad o en incapacidad, ¿verdad?, motora, por sobre todo. Sabemos que el principal factor de riesgo en este caso
es la hipertensión arterial, ¿verdad? Como riesgo, digamos, como un factor de riesgo vascular principal es la hipertensión arterial, ¿verdad? Hablar de accidente cerebrovascular o ACV es decir, o es pensar en episodios de déficit neurológico que tiene una instalación muy aguda, ¿verdad? Y la duración bastante variable. Y sus principales causas de ocurrencia, o sea, ¿por qué ocurre? Es porque, ¿verdad?, podemos tener una isquemia o por un sangrado encefálico, ¿verdad? Ahora, en cuanto a frecuencia tenemos un 85% es de causa isquémica, ¿ya? Y en el 15% es de carácter hemorrágico. Vale decir que en el isquémico, entonces lo más importante aquí, ¿verdad?, puede ser ya sea por una aparición de un trombo, ¿verdad?, o por, en este caso puede ser también embólico, ¿sí? Un accidente isquémico transitorio, ¿verdad?, trombótico, o puede ser embólico. A su vez, este isquémico, bueno, comporta un riesgo muy importante en cuanto al, por la variedad y por la frecuencia de sus síntomas, en cuanto a las secuelas que vaya a dejar, ¿ya? En cuanto al hemorrágico, que dijimos que es aproximadamente un 15%, bueno, si hablamos de hemorrágico, hablamos de rotura, ¿verdad? De rotura, que puede ser intraparenquimatosa, o sea, dentro del propio parénquima encefálico, o por debajo, ¿verdad?, en la capa subaracnoidea, la hemorragia subaracnoidea. Creo que tengo por aquí la imagen. Sí, aquí les tengo la imagen, ¿sí? En el caso del isquémico, ¿verdad?, tenemos aquí, por ejemplo, ¿verdad?, como una suerte de embudo, ¿sí? Y por lo tanto, ¿verdad?, aquí el pasaje, aparte de tener un problema, ¿sí?, aparte de tener un problema de índole, digamos, de pared, en este caso tenemos aquí una placa ateromatosa, ¿verdad?, que cierra la luz del vaso. A su vez tenemos aquí la presencia de un émbolo, ¿ya? Y por lo tanto, ¿verdad?, deja de haber esta irrigación desde el punto de lesión hacia los vasos restantes, ¿verdad? Y produce, ¿verdad?, en la imagen de una tomografía digamos, valga la redundancia, nos produce esta imagen. Ya en el hemorrágico, ¿verdad?, hablamos en este caso de una rotura, ¿verdad? Y normalmente no es frecuente, pero existe. Vemos bastante por rotura de un aneurisma, ¿verdad? El aneurisma es como una bolsa o una pared, son malformaciones vasculares que obviamente esto hace con que, al haber un aumento de presión intracerebral, esto también hace con que estas paredes se vuelvan mucho más sensibles a ese aumento de presión y simplemente estos vasos se rompen, ¿verdad?, por tener justamente este defecto. Y vean ustedes cómo se va a producir, ¿verdad? Se va a producir como una especie, a la imagen de una tomografía, como una especie así de mancha. Este negrito es porque no hay irrigación y este es porque hay mancha o hay sangrado, hay como extravasación en la imagen de la tomografía, ¿verdad? Entonces esta es un poquito la imagen que quería mostrarles. Ahora, en cuanto a la epidemiología, es al igual que el tema, digamos, está mucho en relación con los, ¿verdad?, dijimos como principal causa de factor de riesgo es la hipertensión, ¿verdad? Y bueno, y la hipertensión, ¿verdad?, está muy en relación también con los valores basales que tengan las personas
tanto de su presión arterial sistólica como el de la diastólica. A mayor valor de presión diastólica, el riesgo, ¿verdad?, se duplica y se cuadruplica inclusive ante los riesgos de incidencia de ACV principalmente. Y fíjense que tanto la prevalencia como la incidencia, o sea que es típico a partir de los 55 años aproximadamente, y luego esto se va incrementando cada 10 años ya para ambos sexos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya dijimos que el tema hormonal también actúa como un factor de protección riesgo, de riesgo cardiovascular. Por eso es que a partir de los 55 años, tanto en el varón como en la mujer, se igualan los factores de riesgo, ¿verdad? Y por eso la prevalencia y las incidencias se igualan por encima de estas edades, ¿verdad? Y fíjense aquí, en cuanto a incidencia promedio, ¿sí?, a nivel mundial, son 200 casos por cada 100.000 habitantes al año. Es mucho, ¿sí? Y en cuanto a prevalencia, ¿verdad?, en el mundo se mantiene en aproximadamente 600 casos por cada 100.000 habitantes. Vale decir, ¿verdad?, que es una patología, ¿verdad?, que vemos a diario, que debemos conocerla, sospecharla, ¿verdad?, y por sobre todo manejar los factores de riesgos vasculares y tratar de actuar, ¿verdad?, en prevención primaria y secundaria, porque la prevención terciaria ya prácticamente no le sirve al paciente y a su familia, porque ya tenemos la enfermedad instalada, la discapacidad y la dependencia de otros, aparte de la dependencia de un sistema de salud pública que muchas veces no da abasto para toda la población, ¿ya? Entonces, ¿por qué es aquí importante hablar de estos factores de riesgo vascular, ¿verdad? Porque existen aquellos que nosotros sí podemos modificar, ¿verdad? Hay aquellos que no podemos modificar, y fíjense, por eso se llama factor de riesgo vascular, no dice cardiovascular, vascular como tal, ¿sí? Y existen los que podemos erradicar o eliminarlos, ¿verdad? Entonces, cosas que nosotros vamos a explicarle a los pacientes y que tenemos que saber que no vamos a poder modificar. La edad, el sexo, la propia historia familiar por el agregado heredo familiar, ¿verdad?, y la propia predisposición genética que conllevan estas patologías, ¿ya? Luego están las modificables, ¿sí? ¿En qué sentido? Pero, profe, yo no puedo modificar una HTA. Sí, podemos modificar, no podemos erradicar, ¿ya? Y tampoco no podemos modificar en el sentido de, ¿verdad?, de que ya no tenga presión alta o hipertensión, ¿verdad?, que vamos a ver la próxima semana, la próxima clase, ¿verdad? Pero sí podemos modificar en el sentido de poder controlar los valores basales, ¿verdad?, de la hipertensión y hacer con que el riesgo de desarrollo o que desencadene, ¿verdad?, algún tipo de evento vascular, o en este caso cerebrovascular, se produzca. Por lo tanto, a eso se refiere. Y con respecto a la hipertensión, podemos modificar y mantener en los valores, ¿verdad?, en los que nosotros podamos reducir ese riesgo con el tratamiento adecuado, ya sea farmacológico o no farmacológico, ¿ya? Ok. ¿Podemos modificar la hiperlipidemia? Claro que sí, ¿verdad? Ya sea, principalmente aquí vamos a tener en cuenta los valores de la LDL, ¿verdad?, que tenemos que tratar de mantener igual o por debajo de 70, y vamos a tener en cuenta la HDL, que vamos a tratar de mantener más de 50 o más de 60, dependiendo que sea varón o mujer. Podemos lograr con medidas de hábitos saludables, ¿verdad?, comida, alimentación, ejercicios, ¿verdad?, y también la propia medicación farmacológica, ¿verdad?
La diabetes. También podemos modificar, podemos, ¿verdad?, adecuar el control glicémico, ¿sí? Podemos ajustar su valor de hemoglobina glicosilada a los parámetros deseables, ¿sí? A los parámetros en los que nosotros prolonguemos las consecuencias, ¿verdad?, que conllevan estas patologías. Se puede, ¿ya? Entendiendo, en este caso, que estamos ante una tarea de una prevención secundaria, ¿sí? Ya no primaria, sino secundaria, ¿verdad? Podemos modificar la enfermedad cardíaca, ¿verdad? Podemos evitar que el paciente llegue a haga un episodio de enfermedad coronaria, haga un episodio tromboembólico, etcétera. Podemos, ¿verdad? Si se logra entonces modificar o controlar estas variables, ¿verdad?, también es posible evitar, ¿verdad?, que el paciente haga fibrilación auricular. Vale decir, se sabe que una de las causas, ¿verdad?, de los trombos, justamente, ¿verdad?, que causan ACV de carácter isquémico, ¿verdad?, es de que el corazón, ¿verdad?, tenga esta patología de base y que esto pueda conllevar a la formación justamente de un trombo y esto actúe de émbolo, ¿verdad? Entonces se puede con una medicación adecuada de base y un apego al tratamiento, ¿verdad? En cuanto a los erradicables, ¿verdad?, vale decir, estos sí se pueden eliminar de una buena vez, ¿verdad?, con tratamiento, ¿verdad?, conductista, con tratamiento medicamentoso, ¿verdad?, con apoyos de grupos, con apoyo de redes, redes de apoyo comunitario, redes de apoyo, ¿verdad?, religioso, todo aquello que sirva como para estimular y que pueda ayudar al ser humano, es posible lograrlo, ¿verdad? Entonces, se pueden erradicar o eliminar el tabaquismo, el alcohol, el propio sedentarismo, ¿verdad?, la obesidad y el propio abuso del alcohol. O sea que fíjense que tenemos, ¿verdad?, muchísimos factores de riesgo vascular sobre los cuales, bien manejados, bien encarados, ¿verdad?, podemos trabajar sobre ellos, ¿verdad?, y minimizar el riesgo, ¿verdad?, de un accidente cerebrovascular. Bien. Esta también era un poquito otra imagen, igual que la anterior, pero este es un corte, en este caso sagital, ¿sí?, por recordar nada más un poquitito lo que es el Día Mundial del ACV o del ataque cerebral, que es el 29 de octubre. Bueno, ahora, un poquito de clínica, ¿verdad?, para tratar de reconocer, ¿verdad?, cómo se manifiesta, ¿verdad?, el ACV. Y va a depender muchísimo del territorio vascular, ¿ya? Si hablamos de circulación carotídea, ¿sí?, vamos a tener o podemos tener una amaurosis fugaz que implica una pérdida temporal, digamos, de la visión, un poquito de afasia, un trastorno en el lenguaje o una disartria inclusive, no puede pronunciar bien las palabras, ¿sí?, esa es la afasia. La afasia inclusive puede ser sensitiva, o puede ser motora, ¿ya?, no poder hablar. La sensitiva, ¿verdad?, entiende todo, pero no puede decir las palabras, esa sería la motora. Y la sensitiva dice, pero no entiende lo que está diciendo, ¿verdad?, no sabe lo que expresa. Luego tenemos en el caso de la hemianopsia, ¿verdad?, en este caso, esa sí es como una pérdida en una mitad del campo visual, una ceguera, ¿sí?, ya sea
del campo temporal o la visión del campo nasal. O sea que prácticamente esa sería la ceguera, digamos, de una parte del campo visual. Otras manifestaciones también, un déficit motor, un déficit sensitivo, no puede caminar, no puede mover para las manos, ¿verdad? Etcétera. No siente, ¿verdad? Pérdida sensitiva. Si afecta la circulación vértebro-basilar, sería la fosa posterior, ¿verdad? También hablamos un poco de pérdida de visión. Aquí sí ya va a haber un déficit motor bilateral, porque recuerden que ahí tenemos, ¿verdad?, el entrecruzamiento de los haces piramidales, ¿sí?, a nivel entre el mesencéfalo, ¿sí? Por eso es bilateral. Sensitivo también, ¿verdad?, ya sea unilateral o bilateral, dependiendo de la intensidad de la afectación. Algunos síntomas, ¿verdad?, y signos vestibulares, ¿verdad?, como por ejemplo el mareo, vértigo, náuseas, ¿verdad?, y los propios síntomas cerebelosos, ¿verdad? Puede haber una hipotonía, una ataxia o un trastorno para la marcha, arrastrar el pie, algún temblor intencional, vale decir que la persona quiere agarrar un lápiz o un bolígrafo, ¿verdad?, y está temblando, es intencional, ¿verdad? La propia disartria no puede pronunciar las palabras, ¿verdad? Por lo tanto, estas manifestaciones clínicas van a estar en relación directa con el territorio vascular afectado, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a estudiarle a estos pacientes? Normalmente estas son urgencias, ¿verdad? No podemos tratarlos de manera ambulatoria, ¿sí? Entonces, la recomendación para todos estos pacientes, ¿verdad?, que es de tipo A, o sea, que aprobada, etcétera, es que deben ser sometidas en las primeras 24 horas justamente a un estudio de imágenes, ¿verdad?, ya sea una TAC, una tomografía, ¿verdad?, o una resonancia magnética, ¿ya? Sí se puede y sí se cuenta en el servicio la resonancia la resonancia, ¿verdad?, magnética es mucho más sensible, ¿sí?, en un 99% y en un 92% mucho más específica para descartar, ya sea que sea un ácido isquémico o de hemorragia, ¿verdad?, o hemorrágica. Entonces, esas son las recomendaciones de tipo A, o sea que para todo paciente, no es que va a quedar en una sala de observación a ver qué pasa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí o sí, en las primeras 24 horas que son cruciales, ¿verdad? Bueno, no les hablo aquí del tratamiento, ¿sí?, porque el tratamiento ya es prácticamente hospitalario, ¿verdad? En líneas generales se requiere obviamente internación, ¿sí?, se requiere desinflamación, sedación, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de afectación, si es un ACV grandemente hemorrágico, muchos de ellos requieren de drenaje, por lo tanto requiere de una cirugía, digamos, evacuadora, digamos, en este caso, ¿por qué? Porque es una lesión ocupante de espacio dentro de lo que es la calota, ¿verdad?, o la cavidad craneana, por lo tanto va a requerir una neurocirugía de drenaje. Y ¿verdad?, obviamente la observación posterior en días de los signos, ¿verdad?, vitales correspondientes. A muchos de estos pacientes, en el caso del ACV, del isquémico, ¿verdad?, si se diagnostica, si se halla o si se hace el diagnóstico de la presencia de un émbolo, hasta se podría, con mucho cuidado, utilizar, ¿verdad?, algún tipo, digamos, de anticoagulante como la heparina de bajo peso molecular. Se puede utilizar también la streptokinasa, o sea, va a depender muchísimo, en este caso, en este caso actúa como un fibrinolítico, ¿verdad?,
Va a depender mucho, digamos, como ya les dije, del territorio, ¿verdad?, afectado y del tipo de ACV comprometida, ¿verdad? Pero en uno o en otro caso requieren de internación, de hospitalización, ¿ya? Bueno, esto es un poquitito en cuanto a ACV, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora lo que es la enfermedad de Parkinson. Bueno, recuerden, chicos, yo solamente elegí en la parte de neurología algunos trastornos que vemos en la práctica médica y que, ¿verdad?, como médicos de familia nos toca ver. No hablé aquí de miastenia gravis, no hablé de ELA, no les hablé de la epilepsia idiopática. En fin, hay demasiadas patologías que están en nuestro libro base, pero que por lo complejo que es esta unidad 7, que es salud del adulto, prácticamente nos pasaríamos estos 2 o 3 meses hablando solamente de salud del adulto para poder ver todas las patologías que están a nuestro alcance, conocer, tratar y hacer seguimiento. Dependiendo, no importa dónde estemos, si hacemos atención ambulatoria o si hacemos hospital, igual es, digamos, de ámbito de actuación del médico de familia. Bueno, tenemos, por ejemplo, Alzheimer, en fin, tenemos varias patologías, ¿verdad?, que vemos en el día a día y cada vez con mayor frecuencia. Bueno, hablar de Parkinson, ¿sí?, es hablar de un trastorno muy común, con una alta tasa también de prevalencia y en aumento en estas últimas décadas, ¿ya? Parkinson es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central, ¿verdad?, y que ustedes saben muy bien que afecta todo lo que es el movimiento voluntario, ¿ya? Es progresivo, no hay forma de detenerlo, ¿sí? Es progresivo, por más de que tengamos muchos avances, incluso desde el punto de vista quirúrgico, en fin, hay una técnica que se emplea que es el drepanaje, ¿verdad?, y se interfiere directamente, ¿verdad?, en la corteza cerebral, etcétera, ¿verdad? Pero son muchos avances que probablemente, dependiendo del lugar donde ustedes estén, no sea una realidad palpable para la gran mayoría de los pacientes, ¿ya? Pero sí existen muchas técnicas avanzadas. Pero la mayoría de estas técnicas avanzadas, recuerden, son paliativas, no son curativas, ¿ya? Mejoran la calidad de vida, pero no elimina el problema de base. Por lo tanto, es de carácter progresiva esta enfermedad, ¿sí? Limita muchísimo la funcionalidad, la independencia de las personas que la padecen, ¿verdad? Y bueno, y cuando están precisamente en etapa más avanzada con el pasar de los años, obviamente que los discapacita y los vuelve francamente dependientes, ¿ya? No se sabe con precisión del por qué existe, digamos, esta degeneración de estos centros nerviosos. Por lo tanto, se asume de que es de etiología idiopática, ¿verdad? No se sabe por qué se activan estos mecanismos para que haya una degeneración justamente de la vía nigroestriada. Al haber esta degeneración de la vía, ¿verdad?, nigroestriada,
produce una depresión o una disminución justamente de la dopamina, ¿verdad? Y bueno, al haber esa depresión de la dopamina como neurotransmisor, produce obviamente un déficit primario, o sea que eh, no es secundario a alguna medicación, es primario, vale decir que el problema está luego ahí en la sustancia negra y en que disminuye, ¿verdad?, sustancialmente el nivel de dopamina, ¿verdad?, que es un neurotransmisor importante para que conlleva, o sea, importante justamente para la sinapsis de lo que son los movimientos voluntarios, ¿ya? Aproximadamente, fíjense, un 0,3% de la población general la padece, ¿sí? Y estos son datos, son los últimos datos extraídos, ¿verdad?, de la OMS, ¿sí? Quiere decir que 3 personas de cada 100, ¿verdad?, la padecen, y es mucho, ¿ya? Y de este 0,3%, o sea, de cada 3 personas de cada 100 sería, ¿verdad?, 1% de estas personas son mayores de 60 años. O sea que es una patología que se asocia precisamente a la tercera edad, ¿verdad?, y se agrava o se complica o se vuelve más eh, dependiente ya con la ancianidad, vale decir por encima de los 70, 75 años, ¿no? En cuanto a incidencia, vale decir casos nuevos por año, mucho, 8 a 18, ¿verdad?, por cada 100.000 habitantes, bastante, ¿verdad? Entonces, calculen esto, ¿verdad?, con la población actual que tenemos. Calculen ustedes esta incidencia en su país nomás luego, ¿verdad? Quiere decir que año tras año, ¿verdad?, son patologías que van a ver bastante ustedes. Algo que nosotros solíamos decirle a los chicos, a los alumnos en clase, es que aquella persona que se prepare para atender a pacientes geriátricos, ¿verdad?, nunca le va a faltar trabajo, solemos decirle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se estima, ¿verdad?, que con estos avances en la medicina, los avances tecnológicos, ¿verdad?, hace con que la calidad de vida mejore y la esperanza de vida al nacer mejore también en aproximadamente unos 70 a 80 años, dependiendo de qué país del mundo estemos hablando, ¿verdad? Por lo tanto, allá por los años 40 o a los años 50, vamos a tener una población de tercera edad bastante importante. Entonces, aquella persona, aquel personal de salud que se capacite, ¿verdad?, en salud del adulto mayor o geriatría como tal, ¿verdad?, va a tener bastante que hacer, ¿sí? Bueno, cuando nosotros veamos personas que tienen este rostro, lo que conocemos como la facie parkinsoniana, ¿sí? Está la facie febril, está la facie febril, el que está con fiebre por alguna razón, ¿verdad? Ojos brillosos, ¿verdad? Pómulos, en este caso, eritematosos, etcétera. Me está hablando de una facie febril. Facies deshidratada, una persona que estaba con mucha diarrea, vómito, ojos hundidos, ¿sí? Piel seca, ojos, aparte de hundidos, también van a presentar, van a ver que tienen las córneas relativamente secas, etc. Cada patología tiene una expresión muy particular desde el punto de vista semiológico, ¿sí? Por lo tanto, hablamos de facie, ¿sí? Y con esta facie, si nosotros aprendemos semiológicamente a identificar qué características tiene, ya nosotros vamos a estar dando con una importante herramienta diagnóstica, justamente no vamos a equivocarnos, ¿verdad? Por ejemplo, la facie es abotagada, como que una cara,
de luna llena que tienen, por ejemplo, los hipotiroideos, ¿verdad? Etcétera. Son características que no nos hacen errar, pero para eso tenemos que conocer semiológicamente lo que representa o qué nos está diciendo. En este caso en particular, la facie parkinsoniana, ¿verdad? Tenemos este rostro, ¿verdad? Como dice aquí, de hipomimia. Hipo es bajo o disminuido, mimia de movimientos, ¿sí? Es un rostro de mirada fija, fíjense, es bastante inexpresiva, prácticamente no parpadea, mira fijamente a un lugar, no hay mucha rotación interna ni externa de los ojos, ¿verdad? Tienen un cutis, así, cutis o piel grasosa, ¿verdad? No tiene rasgos expresivos, ríe poco, habla poco, etc. Es lo que también conocemos como la facie del jugador de póker, por la seriedad que implica ese juego de barajas, ¿verdad? En fin, es lo que podemos encontrar justamente en este rostro, en esta patología. Bueno, dos conceptos muy, muy, muy importantes aquí para distinguir y para caracterizar, ¿ya? Por un lado, el síndrome de Parkinson o parkinsonismo, ¿sí? Cuando hablamos de síndrome de Parkinson o parkinsonismo, que es sinónimo, estamos hablando de todo este conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? Que nosotros vamos a identificar justamente por un temblor, en este caso es un temblor esencial, un temblor involuntario. Hay rigidez, ¿verdad? Rigidez del cuerpo, ¿verdad? Las personas arrastran los pies, ¿verdad? Tiene unos movimientos lentos, ¿verdad? Que es lo que conocemos como bradicinesia, ¿verdad? Si por ejemplo quiere agarrar este hopi, ¿sí? Lo hace de manera así, muy lenta, o sea que los movimientos son muy lentos, lo mismo que al agarrar, ¿verdad? O para caminar, ¿sí? La hipocinesia y la asinesia. Hay veces que simplemente no consiguen asir o agarrar, ¿verdad? Y los propios trastornos posturales. Vale decir que su superficie de sustentación, los pies tienen que abrir más, ¿verdad? De lo que habitualmente se necesita. ¿Por qué? Porque ya hay un trastorno justamente cerebeloso del equilibrio. Por lo tanto, existe un trastorno postural, ¿sí? Tienen que abrir más los pies, ¿verdad? O, ¿verdad? Para caminar tienen que también, ¿verdad? La bipedestación, ¿verdad? O la base de sustentación tiene que hacerlo más grande que lo habitual. ¿Por qué? Porque ya se está afectando también el cerebelo. Entonces, esto es lo que conlleva el síndrome de Parkinson o parkinsonismo. Pero cuando hablemos de enfermedad de Parkinson, ¿sí? Fíjense que este síndrome o parkinsonismo, en realidad nosotros podemos tener en otros trastornos que no llegue a ser Parkinson, enfermedad de Parkinson como tal, ¿verdad? Yo puedo tener como una secuela, en este caso, de una intoxicación alcohólica, ¿sí? El borracho, ¿verdad? Presentan todos estos síndromes. Pero cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson, ahí sí vamos a hablar de que es una entidad ya definida que se manifiesta clínicamente con todo este conjunto anterior, que es el parkinsonismo o el síndrome de Parkinson, ¿verdad? Y
se puede también evidenciar o se puede constatar la degeneración de las neuronas de los núcleos de la base, en este caso de la sustancia negra, ¿verdad? Y la presencia justamente de los cuerpos de Lewy, ¿verdad? Que en realidad se van formando por inclusión de eosinófilos. Vale decir, llegar a esta conclusión es tener la clínica del síndrome de Parkinson, pero, ¿verdad?, ya con la constatación de que los núcleos de la sustancia negra o de la vía nigroestriada se encuentran afectadas, hay una depresión ahí en incluso ya, obviamente la dopamina, ¿verdad? Y aparecen estas sustancias de inclusión eosinofílica que solamente se van a poder constatar obviamente con una anatomía patológica, ¿verdad? O inclusive esto se puede constatar con una buena resonancia magnética. ¿Está? Bien. Y ahí entonces vamos a tener estas dos entidades bien diferenciadas. El caso clínico vamos a hacerlo después. Ahora, ¿cómo llegamos a estudiar o a diagnosticar a este Parkinson? ¿Ya? La enfermedad lo vamos a hacer. Primeramente, es prácticamente, en realidad, es de ámbito clínico, ¿verdad? No necesito yo pedirle al paciente resonancia, no necesito, ¿verdad?, tomografías, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ente clínico es eminentemente, su diagnóstico es eminentemente clínico, ¿verdad? La clínica ya nos dice todo. Entonces, un buen interrogatorio, ¿verdad? También se habla de antecedentes familiares, ¿sí? Si ustedes hacen el árbol genealógico, van a encontrar que algún familiar, ¿verdad?, en primer, en segundo grado lo ha tenido, ¿sí? El propio examen físico, ¿sí?, el tipo de movimiento, etcétera, todo lo que ya vinimos describiendo, las facies, etcétera, a pesar de que se ya en un estadio mucho más avanzado, ¿verdad? Y, ¿verdad?, si la persona responde favorablemente, mejoran los movimientos, mejora el habla, la expresión con el tratamiento farmacológico, entonces está hecho el diagnóstico. Vale decir entonces que el diagnóstico es clínico y a la vez farmacológico, porque es el que ya está dando, es como hablar dosis-respuesta, ¿ya? Ahora, hablemos un poquitito del tratamiento primero no farmacológico, ¿sí? Como dijimos que es una enfermedad gradual, degenerativa del sistema nervioso central, es una enfermedad discapacitante, ¿verdad?, que a la larga conlleva dependencia del paciente porque ni siquiera puede hacer las habilidades propias del día a día como asearse, cepillarse, bañarse, peinarse, etcétera, ¿verdad? En primer lugar es eso, ¿verdad?, educar, enseñar al propio paciente de la evolución, de lo que le puede esperar, no siendo también muy drásticos en el sentido de ¿verdad?, darle un pronóstico, ¿verdad?, taxativo, va a ser así, 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 no. Podrían presentarse, siempre hay que tener una forma de comunicar, ¿verdad?, de lo que se espera pueda ser la evolución de cada paciente, ¿verdad?, y la familia, ¿verdad?, porque recuerden que no solamente padece la persona o el paciente, sino que también su entorno familiar, ¿verdad? Es importante estimularles a que participen en grupos de autoayuda, ¿sí?, en grupos, ¿verdad?, de la tercera edad, en grupos que puedan hacer, en donde compartan, en este caso, el mismo diagnóstico, la misma ansiedad, la misma expectativa,
¿verdad? Y que eso también les ayude desde el punto de vista psicológico a sobrellevar, ¿verdad?, su patología de base. Y como dice aquí también, no olviden un plan de ejercicios, ¿verdad? ¿Por qué este plan de ejercicios, verdad? Porque los movimientos, ¿verdad?, van a ser cada vez mucho más dificultosos, discapacitantes, ¿verdad? El daño va a ser cada vez progresivo, la afectación cada vez más progresiva, ¿verdad? Entonces, si se le educa al paciente, si se le entrena, si se le hace, ¿verdad?, utilizar estos miembros, entonces ese trastorno se va a ver minimizado. Entonces, un plan de ejercicios mejora la calidad de vida de estas personas, ¿verdad? Bueno, y nuestro medicamento estrella hasta hoy sigue siendo la levodopa, ¿sí? Es el medicamento de primera elección para el Parkinson. Hay una mejora sustancial de los signos, de los síntomas, ¿verdad? Algunos asocian, algunos neurólogos, algunos médicos asocian la carbidopa, levodopa, carbidopa, pero todos tienen prácticamente el mismo, digamos, la misma finalidad. En plaza, el que más se utiliza es la carbidopa, ¿verdad?, que prácticamente es simplemente es ¿verdad?, un medicamento que ayuda, digamos, sustituye un poquitito lo que es la depresión de la dopamina. Bueno, creo que por aquí es todo. Esta es una patología, estas tres, como les decía recién, no es la única, no es lo único que vemos en el día a día desde el punto de vista, digamos, de la neurología. Consideré los más frecuentes entre los frecuentes. Y bueno, vamos a seguir tocando porque esta parte de salud del adulto es bastante amplio. Entonces, vamos a cortar la grabación por aquí. Caso haya alguna preguntita, nos quedamos todavía en línea.